¿Pero qué pingo es el logaritmo? Bien, míralo así. Todas las operaciones matemáticas básicas tienen su operación inversa. La suma tiene a la resta, la multiplicación tiene a la división y la potencia... ¿Estabas por decir que la potencia tiene a la raíz o no? Sí, está bien. Y a la vez no tanto. Síganme un ratito y lo van a entender. ¿Y vos? Más vale que te quedes callado, ¿eh? Solo yo puedo hablar. Si no... Estas operaciones inversas tienen un efecto contrario al de la operación original. Bueno, por eso se llaman inversas, inverso, contrario. ¿Pero qué quiero decir con esto? Si a un número cualquiera, por ejemplo, le sumas 2 y después le restás 2, el efecto de la primer suma se cancela, es contrario, es inverso. Pero hay algo más. Podemos pensar a todas estas operaciones inversas como un método para poder entender qué es lo que pasó en una cierta operación. Como si fuéramos el Sherlock Holmes de la matemática o un clue matemático. Si me permiten voy a compartir mi opinión. Yo creo que el señor raíz de -4 asesinó a la señorita números reales en la sala de operaciones. Chiste interno de matemáticas. Qué chistoso que soy. Pero fuera de joda. Si tuvieras el resultado de la suma entre dos números, ese sería como nuestra escena del crimen, y conocemos alguno de los dos números, que sería uno de nuestros testigos, por ejemplo, podemos saber cuál es el otro de los números, nuestro culpable, utilizando la operación inversa. Fíjense, si yo sé que una suma da 5 y sé que uno de los elementos es 2, puedo usar la resta para conocer al culpable, el número 3. Y lo bueno es que se puede aplicar el mismo método para el caso contrario. Si nuestro testigo fuera el número 3, puede usar la resta para encontrar al culpable, que es el número 2. Algo muy similar puedo hacer con la multiplicación y la división. Si sé que el resultado de una multiplicación es menos 28, y uno de los números, nuestro testigo, es el número 7, puedo utilizar el método detectivesco de la división para saber que nuestro culpable fue el número -4. Pero qué boludo, me olvidé del signo menos, che. Perfecto. Y podrán ver que también se puede usar en el sentido contrario. Si el -4 fuera nuestro testigo y el 7 el culpable. Pero el caso de la potencia es un poco más complicado, porque no nos alcanza solo con la operación de la raíz que cordialmente mencionó nuestro compañero antes. ¿Vos? Collodito. Sino que además necesitamos al logaritmo. Y un paréntesis. Por más que las palabras sean similares, el concepto de algoritmo y logaritmo no tienen nada que ver el uno con el otro. Cierre de paréntesis. Cierre de paréntesis. Cierre, dije. Cierre. Ya va. Entonces, si tenemos el resultado de una potencia, por ejemplo, 9, y sabemos que uno de los dos números, el de arriba, que por cierto se llama exponente, es 2, podemos utilizar a la operación de la raíz, que es una de las operaciones inversas de la potencia, como método detectivesco para saber que el culpable fue el número 3, porque 3 al cuadrado, o a la 2, da 9. Pero si conociéramos el número de abajo, en cambio, que por cierto se llama base, y supiéramos que este número es 3, no nos sirve la raíz para encontrar cuál es ese exponente. Tenemos que usar el logaritmo. Entonces ponemos el logaritmo en base 3 del número 9 es igual a 2. Y eso es básicamente el logaritmo. Es otra de las operaciones inversas de la potencia. Solo que depende de qué queramos invertir, qué queramos buscar, vamos a usar la raíz en algún caso o el logaritmo en el otro. Seguro ya se sienten como unos verdaderos detectives, ¿no? Che, ¿en serio tenemos que poner esa frase? Porque no me parece muy buena. En fin, lo importante que tienen que llevarse de este video, y por lo que ya les hice perder 5 minutos, es que así como la raíz nos sirve para saber qué número tengo que elevar a este otro número para que nos dé este resultado, el logaritmo nos sirve para preguntarnos a cuánto tengo que elevar este número para que nos dé ese mismo resultado.
O sea, se preguntan por diferentes partes de la operación. Entonces, simplemente cuando se encuentre con un logaritmo, tienen que preguntarse a cuánto elevar el número de abajo, que se llama base, para obtener el número de adelante, que se llama argumento. Y ese va a ser el resultado de su logaritmo. Y el algoritmo, como dijimos antes, no tiene nada que ver con este video. Chau. Aunque las palabras sean similares, el concepto de algoritmo y logaritmo no tienen nada que ver. Eso no lo tenía que decir de este lado. Qué pajero.